Bienvenidos a Capilla de Fe. Es un gusto saludarles. Quien les habla, el pastor Roberto Giordana, quien ministra en el sur del estado de Indiana, precisamente en la localidad de New Albany y North Vernon. Y hoy quiero traerles a ustedes un mensaje útil para nuestra vida, principalmente cómo superar el dolor, cómo superar aquellos momentos oscuros de nuestra vida. Quiero invitarte a que juntos podamos leer de la palabra y encontrar la orientación necesaria para momentos que experimentamos tan amargos muchas veces en nuestra vida. Antes de hacerlo, quiero invitarte a que juntos oremos. Amante Padre, que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias porque siempre en tu palabra encontramos la solución para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque siempre en tu palabra encontramos aquello que necesitamos. Y, Padre, que ahora, al abrirla, podemos encontrarnos contigo. Que tú nos des la vida, que tú nos des el sustento, que tú nos des el mensaje que tienes para nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor. Oramos en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén. Había tenido una juventud amarga. Había tenido un momento difícil para su vida. Había caído tan bajo que nunca se había imaginado llegar a una situación así. En su juventud fue presionada. En su juventud fue llevada a hacer algo que avergonzó no solamente su vida, sino también avergonzó a toda su familia. Cuenta la historia que como respuesta a esa acción tan desacreditada para su vida, escapó, quiso esconderse, quiso tapar todo aquello que había pasado en su vida personal. Y allí, de tanto en tanto, ese acontecimiento cubría y ennegrecía su presente y su pasado. Pero un día se encontró con alguien. Ese día cambió todo. Fue como un amanecer. Fue como comenzar de nuevo. Ese alguien le dio sentido, le dio propósito, le dio la felicidad, le dio ganas de seguir viviendo. Qué hermosura de tener en nuestras vidas propósitos que nos dignifiquen. Qué hermosura tener en nuestras vidas planes y proyectos que nos alienten, que nos den fuerzas. Esta joven nos comenta el relato bíblico que después de haberse encontrado con este ser tan querido, con este ser que había sido tan amable con ella, cuenta que tristemente un día quedó sin él. Un trágico accidente, una trágica escena ennegreció nuevamente su vida. Quiero invitarte a que tú me acompañes a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 11, y que juntos entremos en este relato que nos ayudará a superar esos momentos tan difíciles que de a ratos muchas veces cubren nuestra vida. Leo allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 11, lo siguiente. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esta joven que te hablé es María. María Magdalena en su juventud había tenido un trance amargo porque había caído allí presionada por su tío, presionada por aquel sacerdote, había caído en el adulterio, en la fornicación. Había querido encontrar una solución para su vida, pero había sido imposible, hasta que se encontró con el Maestro.
Y allí el Maestro, con su amor inefable, con su don maravilloso, con su ternura, no le dijo nada de lo que había hecho, no la culpó, no la hizo sentir incómoda, sino que la perdonó y le dio un sentido a su vida. Ahora María cuenta el relato que no podía superar la situación de vivir sin Cristo. Pero María estaba fuera llorando. Jesús había sido puesto allí en el sepulcro. Era domingo de mañana. Ya Jesús hacía 2 días que había muerto. Y María fue allí al sepulcro para rendirle el honor, el homenaje que se le hacía a una persona fallecida. Pero dice que lloraba. Oh, querido oyente, ¿cuántas veces nosotros tenemos problemas que no podemos superar? ¿Cuántas veces en esa agonía, en ese sentir, ese apretar del pecho, resolvemos o reaccionamos a través del lloro? Allí María, en la imposibilidad de encontrar una respuesta, en la imposibilidad de encontrar una salida a la situación que estaba pasando, dice que empezó a llorar junto al sepulcro. Me detengo en esta palabra que es fuerte, pero que muchas veces nos encontramos en una situación muy parecida. Llorando junto al sepulcro. Estoy seguro que tú también alguna vez te has encontrado en una situación similar. Estoy seguro que quizás estoy hablando a alguien que en este momento también está llorando junto a un sepulcro. Y no quiero decir sepulcro allí a un ser querido que falleció, sino también quiero decir sepulcro a aquellas cosas que han quedado quizás enterradas en el pasado, tristemente porque no encontramos una solución. Quiero decir sepulcro a aquellos proyectos que quizás teníamos, pero que se truncaron y hoy ya en el presente de nuestras vidas resultan imposibles. Quiero decirte sepulcro quizás a una relación matrimonial rota, quebrada. Quiero decirte sepulcro quizás a una relación entre padres e hijos que se ha quebrado. Y allí, en una situación que nos encuentra imposible de superar, María menciona allí el texto bíblico que lloraba junto al sepulcro. Ya no tenía sentido su vida. Querido televidente, ¿cuántas veces nosotros programamos nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros programamos todo en torno a planes, deseos personales que de un momento a otro caen y se entornan en situaciones difíciles de superar? No encontramos la solución, no encontramos la salida, no encontramos un nuevo camino, no encontramos un nuevo sentir para el vivir. Y menciona el relato que María no solamente lloraba junto al sepulcro, sino que también dice allí, se inclinaba para mirar dentro del sepulcro. ¿Cuántas veces tenemos problemas y nuestros pensamientos giran en torno solo a esos problemas? Y nos resulta imposible pensar en otra cosa. Nos resulta imposible diagramar nuestra vida en torno a otros acontecimientos. Y eso de tanto centrar nuestros pensamientos en aquellas cosas oscuras, en aquellas cosas adversas de nuestra vida, lo único que logran es que cada vez más lloremos y caigamos en depresiones, en tristezas, en dolor. María allí en ese dolor, en esa angustia que no podía superar, menciona el relato bíblico que ella, allí al lado del sepulcro, no podía separar su vista del problema. Quiero decirte, querido televidente, que tú y yo necesitamos aprender de la experiencia de María, pero para no equivocar, para no errar. Y allí menciona que María era tan grande el dolor que tenía, que no podía
cambiar, direccionar la vida hacia otra cosa. Era tan grave el problema, tan difícil de superar, que menciona los siguientes 2 textos, que vio 2 ángeles, y estos ángeles se comunican con ella, pero ella no los reconoce. Y más aún, quiero leerte el versículo siguiente, el versículo 14. Allí María se encuentra nada menos con el Maestro, con el sí de su problema. Porque María lloraba ahí junto al sepulcro porque mencionan los versículos 12 y 13 que no había encontrado el cuerpo del Maestro. Se lo habían llevado, era su preocupación, su tristeza. No solamente había muerto el Maestro, sino que ahora ni siquiera el cuerpo tenía para consolarse en ello. Y entonces María, sumida en su problema, aparece alguien, aparece ese Jesús que siempre está atento, que siempre está allí al lado nuestro. Menciona el versículo 14 lo siguiente. Quiero que tú me acompañes allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Me quedo con este versículo porque es hermoso en el sentido de que frente al dolor, frente a la angustia, frente a problemas que son imposibles de superar, la Biblia menciona que Jesús estaba allí cerca de ella. Un Jesús que algunas veces lo sentimos lejos, que algunas veces pensamos que está allí, en otro lugar. El texto bíblico nos asegura que en ese dolor imposible de superar para María, allí estaba Jesús, cerca de ella. Cuenta un relato de que Elena, en su vida real, ella allí una noche se sentía preocupada, se sentía angustiada, porque los problemas económicos en su vida eran imposibles de solucionar. Era invierno. Su esposo estaba enfermo. Hacía varios días que estaba en cama. Sus hijos eran pequeños. Y Elena no tenía lo económico, lo necesario. No tenía el dinero, el sustento para poder solventar las necesidades diarias de la vida. Había nevado mucho esa semana y era imposible aún salir de la casa. En ese momento no tenían nada que comer. Era de noche. Su esposo se fue a dormir. Los niños ya estaban descansando. Y Elena, comenta ella misma, se arrodilló junto a su cama y comenzó a orar. Le pidió a Dios: Señor, no tenemos que comer. Ha nevado mucho. Es imposible salir de la casa. ¿Cómo resolveremos este problema? Tú sabes, hay 3 niños que necesitan de su alimento. Tú sabes, Padre, que en mis fuerzas me es imposible poder resolver esta situación. Y en su agonía, en su dolor, en su preocupación, comenta ella misma que oró y oró. Pero oraba y parecía como que no encontraba la paz, la tranquilidad para su vida. De tanto orar, quedó dormida. En el cansancio, en la aflicción, sus fuerzas decayeron y el sueño le invadió. Y allí, postrada sobre la cama con su cabeza ya recostada, tuvo un sueño. Y en ese sueño vio algo maravilloso. Vio lo que relata el versículo 14. Elena se vio a sí misma orando de rodillas junto a su cama, suplicando a Jesús que la escuchara, suplicando la presencia de Jesús, suplicando una respuesta de Jesús continua. Y en esa visión, en ese sueño, Elena ve que todo ese tiempo, mientras ella oraba, Jesús estaba sentado allí al lado de ella, junto a su cama.
Querido televidente, quizás tú estás pasando por un problema, sí. Estoy seguro que hay alguien que al escuchar este mensaje está pasando por un problema que no puede superar. Y que en la agonía y en la desesperación busca de continuo una salida. Y se olvida que Cristo está a su lado. Quiero decirte que a través de la palabra de Dios, tú puedes tener certeza, puedes tener seguridad que aún en los problemas, Cristo está a tu lado. Que aún en los problemas, Cristo está allí para ayudarte. En el dolor, en la tristeza, en la desesperación, en la agonía, ten la certeza que Cristo está junto a ti. Y quiero que tú me sigas acompañando para que juntos podamos superar estos momentos tristes de nuestra vida. Si hay algún momento que quizás todavía hoy en el presente de tu vida es un sepulcro amargo, difícil de superar, es un sepulcro oscuro que te ata al pasado, que no te deja vivir una nueva vida junto a los nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Si tú todavía te encuentras allí llorando, quiero decirte que hay una solución al dolor. Si tú me acompañas allí, en el versículo 15, ese mismo Jesús, el Maestro, le dijo a María: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, era tan profundo su dolor en su corazón, en su mente, que aún la voz del Maestro le resultó desconocida. Me hace recordar este versículo a cuántas veces tú y yo nos encontramos en situaciones que abrimos la palabra de Dios, que abrimos las Escrituras y leemos un versículo, 2 versículos, 3 versículos, y allí encontramos a Jesús que nos está hablando, pero no le reconocemos, porque el problema es más fuerte, porque el problema ennegrece aún la palabra de Jesús. Quiero decirte que el secreto de que la Biblia es un libro diferente, quiero decirte que el secreto que la Biblia es un libro de poder, es que tú y yo, cuando hojeemos las Santas Escrituras, podamos reconocer la voz del Maestro. Esa voz que está allí para consolarnos. Esa voz que está allí para decirnos: estoy aquí al lado tuyo para darte un mensaje de alivio, de esperanza, para direccionar tu vida, para darte esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego que necesita tu alma. ¿Te encuentras en un problema como María? Oh, querido televidente, te invito a que abras tu Biblia, pero en forma diferente, centrándote que en ella te vas a encontrar con el Maestro, que tiene un mensaje para ti, que puede darte una solución a aquello que tú ya no ves. Y menciona el verso siguiente, que a pesar de que María no reconoció la voz del Maestro, y que lo confundió al Maestro con el hortelano, con el que cuidaba allí el jardín del huerto, sin embargo ese Jesús sigue golpeando, sigue insistiendo, sigue queriendo que tú te allegues a Él. Desea que tú lo reconozcas, porque Él te ama y Él me ama. Menciona allí el verso 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María no lo reconoció. Y entonces Jesús en el verso 16 le dice: María. Y allí cambió todo. Cuando Jesús la nombra,
Cuando Jesús le dice María, ella reconoce esa singular voz. Ella reconoce esa tonada, esa manera que el Maestro, que el ser ese amado, tantas veces antes la había llamado, y ahora cobra sentido nuevamente su vida. María. Volviéndose ella, le dijo, Maestro, Raboni. Qué hermoso es cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando tú y yo, al abrir las Santas Escrituras, escuchamos la voz de Jesús diciéndonos nuestro nombre. Qué lindo es escuchar esa voz que creó los cielos, esa voz que da vida, esa voz que tiene poder para transformar todas las cosas, esa voz que colocó límites al mar, esa voz que calmó allí la tempestad en esa noche que estaban los discípulos sobre la barca, esa voz que sanó infinidades de enfermos, esa voz que aún venció la muerte. Qué lindo es encontrarnos con esa voz que pronuncia tu nombre y mi nombre. Querido televidente, ese es el sentido de la palabra de Dios. ¿Quieres superar el dolor? Aún en lo más amargo. ¿Quieres superar el dolor aún en lo más difícil de tu vida? ¿Quieres superar el dolor frente a un sepulcro que marca una secuela, que ha dejado una secuela en tu vida, que ha dejado una marca tan fuerte que tú no puedes superar? Ve a la Biblia. Ve a la Biblia y busca a Jesús. Ve a la Biblia con ese deseo de escuchar al Maestro, de escuchar su nombre, de escuchar ese mensaje que Él tiene para ti. Y qué hermosura, porque cuando María escucha su voz, toma sentido su vida. Qué hermosura, porque María vuelve a encontrar la esencia del existir. Aquello que era un sepulcro queda en el pasado. Querido televidente, Dios, Jesús, puede hacer aquello que es imposible para ti. Jesús puede darle sentido nuevamente a tu vida. Jesús tiene el poder de crear una nueva vida en ti. Así como en el Edén colocó todas las cosas en orden, también Él tiene el poder para colocar todas las cosas en orden en tu vida. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura que ese Jesús no está muerto! Sino ese Jesús está vivo allí cerca nuestro. Y a pesar que algunas veces en el dolor no lo vemos, pareciera que Él se alejó, que se separó de nosotros, quiero decirte que Él está allí para ayudarte. Por eso te invito a que no dejes de abrir tu palabra de Dios. Que tu Biblia sea esa solución para encontrarte con Él. Que tú puedas rehacer tus nuevos proyectos, que tú puedas rehacer tu futuro, dirigidos por esa voz que creó todas las cosas. Y como dicen las Escrituras, por esa voz que no solo creó, sino que todas las cosas subsisten gracias a esa voz. Allí María, después de ese encuentro maravilloso con su Maestro, menciona los versículos siguientes, que se fue gozosa. Corrió allí a donde estaban los discípulos en el aposento alto. Ya no era la María llena de dolor, de angustia, de depresión, sino era una María distinta. Era una María que nuevamente había encontrado el sentir del vivir, porque Cristo había llenado esa ausencia, porque Cristo había llenado ese hueco que había dejado ese acontecimiento tan amargo en su vida. Cristo hoy puede llenar ese hueco, que ese problema, que ese sepulcro que cubre tu existir quede en el pasado, para que nuevamente tú encuentres la realidad del vivir.
Querido televidente, así como María nos enseña que solo en Cristo encontramos la solución, así como la experiencia de María nos demuestra de un Jesús que está allí dispuesto, no solamente a través de la Biblia podemos encontrarnos con Él, sino a través de la oración. Quiero invitarte a que juntos tú y yo oremos, para que podamos oír su voz, para que podamos encontrarnos con Él y pueda ayudarnos y pueda sacarnos de esos trances difíciles que estamos pasando. Bondadoso Padre, que estás en la altura de los cielos, Señor, gracias. Gracias porque al abrir tu palabra siempre nos encontramos con un mensaje útil para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque algunas veces en el dolor, en el sufrimiento, en los fracasos, en esos sepulcros que marcan tan fuertemente nuestras vidas, parece que tú estás lejos, pero podemos reconocer que siempre tú estás junto a nosotros. Señor, tú eres la solución. Ayúdanos, Padre, que al abrir tu palabra podamos reconocer tu voz llamándonos. Gracias, Padre, porque al escuchar tu palabra, al escuchar tu mensaje, podemos tener la seguridad de una reorientación, podemos tener la seguridad de un nuevo propósito, podemos, Señor, dejar todo aquello en el pasado y nuevamente vivir gracias a ti. Señor, quédate con nosotros. Oramos en tu dulce nombre, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Hay un hermoso mensaje que quiero que tú lo memorices, que tú lo grabes. Me ayuda mucho. En distintos momentos, en distintos acontecimientos, en distintas circunstancias, hay una frasecita que me gustaría que tú la repitas conmigo. Mira a Jesús y pon cielo en tu vida hoy. ¿Te acordarás de ella? ¿Quieres repetirla conmigo? Mira a Jesús y pon cielo en tu vida ahora. Amén.